Cuando pensamos en el viejo oeste, nos vienen a la mente cowboys, duelos al atardecer, salones polvorientos y trenes a vapor cruzando vastas llanuras. Pero detrás de la postal romántica que el cine nos ha vendido, se esconde una realidad mucho más cruda, brutal y aterradora. Hoy te llevaremos en un viaje por el lado más oscuro del lejano oeste. No solo hablaremos de forajidos y tiroteos, sino de traiciones, enfermedades, injusticias y de todo aquello que, si te lo encontraras en esa época, podrías considerarlo lo peor de tu vida o el final de ella. Prepárate, porque esto no es una historia de héroes, es una advertencia del pasado. En el lejano oeste, la ley no siempre llegaba a tiempo. De hecho, muchas veces ni siquiera existía. Las bandas de forajidos eran más organizadas que las autoridades. Los James Younger, los Dalton, los bandidos del Valle, los del Camino de Santa Fe, sus nombres sembraban miedo. Asaltaban bancos, trenes, ranchos y caravanas. Pero lo peor no era el robo. Lo peor era la violencia gratuita. Colgaban sin juicio, incendiaban casas, disparaban a inocentes. Nadie estaba a salvo. Imagina despertar con el sonido de cascos, disparos y gritos, y saber que los próximos minutos podían ser los últimos de tu familia. Y si creías que podrías huir, recuerda esto. Muchos forajidos eran locales. Podían ser tus vecinos. Y no había a quién acudir. Pero aún peor que los criminales, era cuando el criminal llevaba una estrella en el pecho. La figura del sheriff se idealiza, el héroe solitario que pone orden en el caos. Pero muchos de ellos eran simplemente el matón más duro del pueblo, elegido a dedo, sin preparación ni ética. Algunos trabajaban para los mismos bandidos que supuestamente perseguían. Otros exigían protección a los comerciantes. Y había quienes aprovechaban su poder para castigar enemigos personales o aprovecharse de mujeres indefensas. En muchos pueblos, el sheriff no era símbolo de seguridad, sino de miedo. Hollywood nos enseñó que los duelos eran ceremonias casi honorables. Dos hombres, frente a frente, esperando el reloj justo antes de desenfundar. La verdad era mucho más fea. Los duelos eran caóticos, sucios, muchas veces traicioneros. Nadie esperaba a que dieran una señal. El que disparaba primero casi siempre ganaba. Y no faltaban los que disparaban por la espalda, en la noche o con ayuda escondida. Y si te herían, ni creas que había un hospital esperando. A lo más, un tipo con un cuchillo sin esterilizar. Imagina esto. Estás en un pueblo minero. Tienes fiebre, toses sangre, te mareas, nadie sabe qué tienes. El doctor del pueblo aprendió a operar leyendo un libro. O tal vez ni eso. No hay antibióticos, no hay higiene, no hay anestesia real. Lo único que pueden ofrecerte es alcohol y suerte. La tuberculosis, el cólera, la sífilis, las infecciones, la disentería, todo era común. Y la esperanza de vida era baja. Morir no era difícil. Lo difícil era sobrevivir. Muchos colonos cruzaban territorios indígenas sin saber nada de la cultura o las leyes no escritas de las tribus. Algunas tribus, como los Apache o los Comanche, protegían ferozmente sus tierras. Y no era para menos. Llevaban generaciones siendo desplazados, traicionados y asesinados. Para un colono, invadir sus tierras sin permiso podía significar una muerte rápida o muy lenta. Pero lo más aterrador era que muchas veces el conflicto se iniciaba por culpa de la ignorancia, el racismo o la codicia de los propios colonos. Más allá de las balas y las traiciones, había un enemigo constante: el paisaje. El desierto podía matarte en menos de un día. Sin agua, sin sombra, con serpientes de cascabel bajo cada roca y escorpiones esperando en cada rincón. Si tu caballo moría o tu carreta se rompía,
Tu destino estaba sellado. Muchos cuerpos jamás fueron encontrados. Solo se sabía que habían partido, y nunca llegaron. La naturaleza no tenía piedad, y nadie podía ayudar. La fiebre del oro atrajo a miles al oeste, todos con el mismo sueño: encontrar una veta y volverse ricos. Pero la codicia saca lo peor del ser humano: mineros asesinados por su propio compañero, terrenos robados, trampas, estafas, puñaladas en la espalda. Literalmente, el oro brillaba, sí, pero también podía convertirse en tu tumba. El viejo oeste no era solo un lugar, era una época de caos, violencia y supervivencia. Sí, hubo valentía. Sí, hubo pioneros que construyeron comunidades, que lucharon por la justicia y que marcaron el camino del futuro. Pero también hubo horror, injusticia, muerte y traición. La historia del oeste está escrita con polvo, sangre y sueños rotos. Así que la próxima vez que escuches una historia de cowboys, recuerda que detrás del sombrero y el revólver podía esconderse lo peor que podías encontrarte: el salvaje corazón humano, sin reglas.